Buenas tardes, chicos. Vamos a ver la clase de viscosidad correspondiente al cuarto parcial. Antes de entrar a ver viscosidad en sí, vamos a ver que nosotros conocemos los fluidos. Y estos fluidos se encuentran divididos, a su vez, en líquidos y gases. Líquidos y gases. Esa es la razón por la que después nosotros, para el examen final, vamos a tener que estudiar gases para poder incluir dentro de los temas agregados del final. Gases es un tema muy importante, ya se van a dar cuenta cuando lo estudiemos, que ya muchas cositas fuimos viendo durante el año. Bien, con respecto a los líquidos, a la vez los vamos a dividir en líquido ideal y real. Líquidos ideales y reales. ¿Qué va a diferenciar uno del otro? El líquido ideal es aquel que no tiene viscosidad. El líquido real sí tiene viscosidad. Y este líquido real se va a dividir a su vez en líquidos newtonianos y no newtonianos. Newtonianos y no newtonianos. ¿Qué los diferencia a uno del otro? Recordemos que son líquidos reales y que sí tienen viscosidad. Entonces, ¿qué lo diferencia a uno del otro? Es que los newtonianos van a tener viscosidad constante y los no newtonianos viscosidad no constante. Entonces, sabiendo esto, ustedes pueden ya clasificar la sangre y van a poder decir que la sangre es un líquido real, no newtoniano, ya que la viscosidad de la sangre no es constante. Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo durante todo el tema viscosidad. Algunas cositas ustedes ya habrán visto o leído para poder hacer el trabajo de la BP. O sea, algunas cosas ya se vieron. De todos modos, acá vamos a ir explicando cada parte, así lo pueden terminar de entender al tema. Viscosidad es muy importante y lo van a aplicar siempre, toda la vida, en su carrera como médico. Bien, nosotros tenemos que aprender, antes de ir a ver exactamente viscosidad, que desde el punto de vista biofísico, a los líquidos los podemos estudiar según su comportamiento, ¿sí? Según esté en reposo o en movimiento. Entonces, vamos a encontrar dos temas. Hidrostática va a ser el estudio, ¿sí? Desde el punto de vista físico, pero que se encarga de estudiar qué parte de los líquidos en reposo. La hidrostática, entonces, es una rama de la física que estudia los líquidos en reposo. Estudia los líquidos en el reposo. Y ustedes lo van a ver representada con la letra P de presión y la H minúscula, presión hidrostática. Hidro viene de agua, porque cuando se hace este estudio, esta investigación de la viscosidad, se usa el agua, entonces por eso se dice hidro. Y también vamos a ver hidrodinámica. La hidrodinámica es la rama de la física que se va a ocupar
de los líquidos, pero en movimiento. Y acá también estudiamos presión hidrodinámica, por eso va la P, pero vamos a poner H mayúscula para diferenciarla de la hidrostática. El que más aplicación tiene es la hidrodinámica. Volvamos a recordar, hidro viene de agua. Y dinámica, estudiamos el movimiento del agua. Si nosotros queremos aplicar este término a nuestro organismo, vamos a aplicarlo al estudio de la sangre. Entonces, ¿cómo se va a llamar? No se va a llamar hidrodinámica, sino que se va a llamar hemodinámica. Entonces, eso es lo que vamos a ver enseguida. Vamos primero a abarcar lo que sería la hidrostática para poder sacar algunos conceptos importantes que nos van a servir para aplicar en la hidrodinámica. Bien, comencemos primero con el concepto de presión. Tenemos que saber qué es la presión. ¿Sí? Presión es una fuerza que va a actuar en la unidad de superficie. Entonces, presión es una fuerza, o la fuerza, como quieran decir ustedes, que va a actuar sobre la unidad de superficie. Entonces pongo presión es igual a fuerza sobre superficie. Ustedes fíjense que el concepto lo saqué de la fórmula de presión. ¿Y por qué estudiamos esta fórmula? No la vamos a aplicar a los problemas, pero es muy importante conocerla porque a partir de esto vamos a conocer las unidades con las que nosotros vamos a poder trabajar acá en viscosidad. Entonces, a la fuerza, ¿en qué unidad la vamos a medir? Vamos a trabajar con los sistemas CGS, MKS y sistema técnico. Entonces, veamos. La fuerza en el sistema CGS la vamos a medir en G. Y a la superficie en centímetros cuadrados. Entonces ahí yo tengo DINA sobre centímetros cuadrados. Esa unidad que se forma acá, DINA sobre centímetros cuadrados, recibe el nombre de varias. Entonces, si yo les digo, ¿cómo está formada una varia? Por DINA sobre centímetros cuadrados. Según el MKS, vamos a medir a la fuerza en Newton y a la superficie en metros cuadrados. Y esa unidad que se forma acá, Newton sobre metros cuadrados, también va a tener un nombre y es Pascal. Entonces, ¿cómo está formado el Pascal? Por Newton sobre metros cuadrados. Entonces, esto es importante que ustedes sepan, porque si a ustedes les dan en el problema como dato el valor de la presión hidrodinámica o hidrostática en varias, significa que está en DINA sobre centímetros cuadrados y estoy en el sistema CGS. ¿Sí? Si les dan en Pascal, estoy en el MKS, o sea, Newton sobre metros cuadrados, y recordemos que las unidades tienen que ser iguales para poder simplificar. Entonces, por eso es importante conocer las unidades. Y por último, en el sistema técnico, vamos a tener a la fuerza, la vamos a medir en kilogramos de fuerza, y a la superficie en metros cuadrados. Y esta no forma nombre de unidad propia, es simplemente kilogramos fuerza sobre metros cuadrados. Bien, entonces ya conocemos las unidades de presión. Bien, ahora sí, hablemos de la presión hidrostática. Presión hidrostática. ¿Qué es la presión hidrostática? Vamos a tener en cuenta que nosotros estamos estudiando acá un líquido.
¿sí? Estamos estudiando líquidos. La presión hidrostática es la presión que hay en el seno de un líquido. Y eso va a depender de la profundidad y del peso específico que tenga el líquido. ¿Mm? Entonces, ustedes van a poder decir que presión hidrostática es igual al peso específico por altura. Esa sería la forma general de la presión hidrostática. Pero, si nosotros tenemos en cuenta que esta presión es una presión que se va a ejercer de manera perpendicular a las paredes del recipiente, entonces vamos a tener en cuenta la presión en dos puntos que se encuentren a distintas profundidades de la masa líquida. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que yo tenga una presión acá, en este punto, y otra acá. ¿Mm? Entonces tengo acá, vamos a ver ahí, yo tengo una altura A. Y acá, miren, tengo la otra, altura B. ¿Y cómo dijimos que cómo sería la presión? La presión se ejerce ¿de qué manera? De manera perpendicular. Entonces, ¿cómo la van a dibujar a la presión? Acá. Acá estaría la presión de este, y acá la presión de B. ¿Sí? Entonces, vean que tenemos dos presiones y dos alturas. Entonces, la fórmula se va a representar ¿de qué manera? Como diferencia de presión es igual al peso específico por la diferencia de alturas. Y ahí queda representada la presión hidrostática. ¿Entendido? Ustedes van a ver que en el libro de la cátedra dice Teorema General de la Hidrostática. ¿Qué dice el Teorema General de la Hidrostática? Teorema General de la Hidrostática. ¿Qué dice el Teorema General de la Hidrostática? Se encarga de estudiar la diferencia de presión que hay entre dos puntos de un líquido a distintas profundidades. Entonces la fórmula sería diferencia de presión es igual al peso específico por la diferencia de altura. O sea que eso es lo que dice el teorema general de la hidrostática. ¿Entendido? ¿En qué unidad se va a medir la presión hidrostática? Veamos en qué unidad. Yo tengo acá peso específico y tengo altura. ¿En qué unidad se medía el peso específico? Nosotros ya hemos estudiado peso específico en el parcial, en el segundo parcial, cuando hemos estudiado tensión superficial, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ahí hemos estudiado también la forma de medir peso específico. Entonces tenemos que saber en qué unidad se mide, al igual que la gravedad, que ya la gravedad tiene valor fijo, que son los 980. ¿Mm? Pero el peso específico va a depender del líquido. Lo que sí se tienen que acordar es la unidad, ¿m? Porque por ahí siempre meten la pata. Si ustedes no se lo acuerdan como unidad por sí solo, la unidad de peso específico es DINA sobre centímetros cúbicos. ¿Sí? Entonces vamos a poner acá DINA sobre centímetros cúbicos por la altura que es centímetros. ¿Mm? Entonces,
Este centímetro se va con este de acá y ahí queda el cuadrado. Entonces la unidad de la diferencia de presión es DINA sobre centímetros cuadrados. ¿Y es verdad? Sí, acá lo hemos dicho, ¿se acuerdan? Presión es la fuerza sobre la sección, sobre la superficie. En el CGS, DINA sobre centímetros cuadrados y todo eso se llamaba varias. Bueno, miren, acá hemos hecho, ahí está la unidad, diferencia de presión, peso específico por la diferencia de altura, el peso específico lo mido en DINA sobre centímetros cúbicos. ¿Mm? ¿Cómo pueden ustedes, si no se lo acuerdan de memoria a la unidad, para recordarla, cómo la van a sacar? Podemos poner, a ver, yo les pongo un ejemplo. ¿Cómo se medía el peso específico? ¿De qué manera lo podemos medir? Peso específico es ¿a qué es igual? A densidad por gravedad. ¿Se acuerdan? Entonces, la densidad, ¿en qué se la mide? ¿En qué voy a medir yo densidad? Podemos directamente poner la unidad de la densidad acá con la gravedad. Peso específico. Vamos a poner solamente unidades, no voy a poner valores para que no se hagan líos, ¿sí? Solamente unidades. Pongamos acá, gramos sobre centímetros cuadrados y la gravedad, que eran centímetros sobre segundos al cuadrado. Entonces, miren acá, gramos por centímetro sobre segundos al cuadrado, ¿qué forma? DINA. Y me queda acá este centímetro cuadrado, entonces centímetro cuadrado. ¿Mm? Perdón, acá es centímetros cúbicos. Perdón. Centímetros cúbicos. DINA sobre centímetros cúbicos. Entonces ahí ya les queda formada la unidad del peso específico si no se la recuerdan. ¿Cómo la forman? Densidad por gravedad. Vuelvo a repetir, la densidad era gramos sobre centímetros cúbicos y la gravedad centímetros sobre segundos al cuadrado. Gramos por centímetros sobre segundos al cuadrado es igual a DINA. Y acá me quedaba el centímetro cúbico, entonces DINA sobre centímetros cúbicos. ¿Ven? Y acá yo les dije, el peso específico lo mido en DINA sobre centímetros cúbicos, la altura en centímetros. Por eso se va, y la diferencia de presión va a ser DINA sobre centímetros cuadrados, que esa es la unidad de presión que se llamaba varias. ¿Entendido? Bien. Esto es más o menos para que ustedes vayan entendiendo el tema de las unidades. En este parcial piden mucho el tema unidades y va a ser escrito, tanto escrito como por online. El profesor, al ser online, les pide a ustedes la foto del problema y ahí comprueba cómo han hecho el tema de las unidades, ¿sí? Por eso es importante que las sepan hacer y las puedan simplificar. Bien. Ahí terminamos entonces con el tema de la hidrostática. En realidad, esta parte es para introducirnos en lo que es presión y en cómo, en qué unidades se mide, porque en base a eso vamos a trabajar en todo lo que es viscosidad. ¿Mm? Bien, ahora sí vamos a ver hidrodinámica. Vamos a borrar. Ya les voy a pasar las fotos de la fórmula de todo este parcial de viscosidad. Hay muchas fórmulas. En radiactividad hay una sola, sonido no hay problema, y después son las preguntas, las preguntas de las clases obligatorias, que es todo diagnóstico por imágenes, y tampoco hay problema. O sea que ustedes tienen dos temas nada más con problemas. Bien, hidrodinámica. ¿Qué estudiaba la hidrodinámica? Estudiaba
a los líquidos en movimiento. ¿Sí? Ya lo dijimos, estudiaba los líquidos en movimiento. Si nosotros aplicamos esto al organismo, hidrodinámica lo representamos con la P de presión y la H de hidrodinámica, pero mayúscula, para no confundirla con la presión hidrostática. Esta hidrodinámica aplicada al organismo va a llamarse hemodinámica. ¿Qué estamos estudiando? El movimiento de la sangre, ¿verdad? Entonces esto sería la aplicación a la circulación de la sangre de los principios físicos que van a ser capaces de regularla. Y está aplicada para líquidos reales que circulan por tubos. Entonces, ¿por dónde circula la sangre? Por los vasos sanguíneos, arterias, venas, capilares, ¿verdad? Vénulas, etc. ¿Y qué forma tienen? Formas de tubos, ¿sí? Entonces, por eso podemos aplicar. Bien, antes de seguir con lo que es exactamente hemodinámica, vamos a ver algunos conceptos que son muy importantes para poder aplicar. Primero, antes que nada, tenemos que saber qué es el caudal de una corriente. Caudal de una corriente. Bien, el caudal de una corriente es directamente proporcional. Vamos a representar caudal con la letra Q. Es el volumen, ¿sí?, de un líquido que va a circular en la unidad de tiempo. Entonces, volumen sobre tiempo. Esto es caudal. ¿En qué unidad va a medir el caudal? Veamos. Volumen sería, dependiendo, recuerden siempre los sistemas, ¿no? Vamos a trabajar con el MKS y con el CGS. Según el CGS, el volumen es centímetros cúbicos y el tiempo es segundo. Y según el MKS, el volumen será metros cúbicos y el tiempo es segundo. Y no hablamos del técnico en este caso. Bien, entonces esto es caudal de una corriente. Es el volumen que circula, ¿sí?, en la unidad de tiempo. Hay otra manera de medir el caudal. Vamos a ver de dónde. Vamos a desarmar la ecuación. Vamos a poner acá. Caudal es igual a volumen sobre tiempo. Pero volumen tiene una manera de medir. Volumen es igual a sección por velocidad y por tiempo. De esa manera yo mido volumen. Entonces lo reemplazo acá. Volumen sería sección por velocidad y por tiempo. Eso corresponde a volumen. ¿Sí? Y simplifico lo que se pueda simplificar, que sería tiempo. Entonces ahí les queda la fórmula final, que caudal es igual a sección por velocidad. Entonces acá tienen ustedes otra manera de medir el caudal, ¿sí? Recordemos que esto, si está circulando por un tubo, ¿qué voy a tener en cuenta ahí? La sección y la velocidad, que son directamente proporcionales, ¿sí? ¿Y en qué? Acá la unidad tiene que ser la misma que hemos visto acá. Centímetros cúbicos sobre segundo, si estoy trabajando en el CGS, o metros cúbicos sobre segundo, si estoy trabajando en el MKS. Entonces, veamos si cumple las unidades. Sección en centímetros cuadrados, la velocidad es centímetros sobre segundos.
Entonces, centímetros cuadrados más centímetros son 2 más 1, 3, se suman las potencias. Entonces ahí te queda centímetro cúbico sobre segundo. Entonces ahí cumplen con la unidad de caudal que hemos aprendido acá. En este caso sería según el CGS. ¿Entendido? Bien. Ahí termina lo que es caudal de una corriente. Ahora vamos a ver caudal másico o flujo másico. Caudal másico o también llamado flujo másico. Ya la palabra me está diciendo caudal o flujo, pero másico. O sea, acá lo que ustedes van a tener en cuenta ya no es el volumen, sino van a tener en cuenta la masa líquida. Entonces van a representar flujo con la letra F. La letra F solita. Quiere decir flujo másico. ¿Cómo se mide el flujo másico? Tienen dos maneras. La primera, relaciona la masa líquida, ¿sí? La masa líquida con respecto al tiempo. Entonces la unidad va a ser gramos sobre segundos. Esa es una manera de medir el flujo másico. O también lo pueden medir al flujo másico como caudal por densidad. Veamos las unidades. Caudal era centímetros cúbicos sobre segundo, ¿verdad? Y la densidad era gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces, centímetros cúbicos y centímetros cúbicos se van. Entonces ahí me quedan gramos sobre segundos, que sería la unidad de flujo másico. Entonces acá tienen dos maneras de medir al flujo másico. Masa sobre tiempo o caudal por densidad. Esto es importante que sepan porque hay muchos problemitas que les piden calcular el flujo másico y ustedes se olvidan de estas dos fórmulas. Bien. Perfecto. Hasta acá hemos visto entonces los dos tipos de caudal. Ahora vamos a ver otro concepto más importante que se llama gasto. Todo esto es importante de saber, estos conceptos, porque son los aplicados a la parte hemodinámica del organismo. Todo esto es aplicado, el que haga cardiología lo va a ver a la vida, al tema. Y los que hagan clínica médica también. En que esto es un tema que se aplica toda la vida como médico, ¿sí? Por eso lo tienen que manejar muy bien. Lo aprenden bien ahora y lo complementan con física. Gasto. ¿A qué se le llama gasto? Gasto lo representamos con la letra G y es igual al volumen del líquido que va a circular en cualquier tiempo. El gasto es el volumen de un líquido que circula en cualquier tiempo. ¿Y en qué se va a medir? La unidad va a ser centímetros cúbicos sobre segundos o centímetros cúbicos sobre minutos, etc. O sea, en cualquier tiempo, segundos o minutos. En cambio, el caudal siempre lo representamos en segundos. Esta va a ser una de las diferencias. Ustedes, si aplican al organismo el tema del gasto, ¿cuál es el gasto que conocen? Gasto cardíaco, ¿verdad? Y el gasto cardíaco, ¿qué valor tiene? Valor normal. 5 litros
por minutos, ¿sí? 5 litros en un minuto. Ese es el valor normal del gasto cardíaco. Entonces veamos ahí que la unidad es cualquier tiempo. Y acá vamos a ver entonces la diferencia que ustedes van a encontrar entre volumen minuto y volumen sistólico. Volumen minuto. Volumen minuto. ¿Qué es el volumen minuto? El volumen minuto se lo considera un gasto. Es un gasto. ¿Por qué? Es el volumen de sangre que se eyecta, ¿verdad? Que eyecta el ventrículo izquierdo hacia la aorta en un minuto. Lo acabamos de ver. ¿Cuánto es el valor normal del volumen minuto? 5 litros en un minuto. Entonces eso se llamaba gasto. En cambio, el volumen sistólico se le llama caudal. ¿Por qué le llamo caudal? Es el volumen de sangre que inyecta el ventrículo izquierdo hacia la aorta, pero en una contracción, o sea, en una sístole. Y eso ocurre ¿de qué manera? Volando, ¿verdad? Rapidísimo. Entonces, ustedes van a ver que el valor normal del volumen sistólico es de 70 mililitros en un segundo. Y por eso le llamo caudal. ¿Entendido? Esas dos diferencias preguntan muchas veces, tanto en el oral como en el escrito del final, y en el parcial no tanto, pero sí en los finales. Entonces, lo que sí quiero que presten atención, porque en el libro de la cátedra está puesto al revés, está mal puesto, se confundieron. Entonces, tengan cuidado y esta parte estudienla de mi apunte o de la clase teórica que van a ver ya corregido seguramente. Bien, vamos a aprender acá, dentro de la hidrodinámica, una ecuación que es muy importante, porque esa ecuación se la aplica muchísimo al organismo, y es la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad. Esta ecuación, la pregunta de examen es continuidad. Que deduzcan la fórmula o que digan por qué la fórmula final es la que vamos a decir ahora. En la ecuación de continuidad, nosotros vamos a tener en cuenta la circulación de un líquido por tubos de distintas secciones. Acá tenemos la sección 1 y acá tengo la sección 2. Entonces, por ese tubo está circulando un líquido. La fórmula de la ecuación de continuidad me dice que la sección 1 sobre la sección 2 es igual a la velocidad 2 sobre la velocidad 1. Esa es la fórmula final. La pregunta es, ¿cómo se llega a esta ecuación? ¿Cómo llegamos? Veamos cómo llegamos. Nosotros sabíamos que caudal lo podíamos medir de dos maneras. ¿Se acuerdan? Caudal era igual a volumen sobre tiempo, o caudal era igual a sección por velocidad.
¿Sí? Nosotros acá, ¿a quién vamos a tener en cuenta? ¿Cuál de las dos ecuaciones podemos tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta sección por velocidad, porque veamos, está circulando un líquido por un tubo. Entonces tengo secciones y también voy a tener velocidad. Entonces me quedo con esa ecuación. Caudal es igual a sección por velocidad. Entonces yo voy a decir, tengo dos secciones. Entonces digo, caudal 1 es igual a la sección 1 por velocidad 1. Caudal 2 es igual a la sección 2 por la velocidad 2. ¿Sí? Como en este caso, el caudal va a ser constante en todo el trayecto del tubo este. Es el mismo, el caudal no cambia. El caudal es el mismo. Lo que cambia va a ser la velocidad que lleva. ¿Sí? Entonces, al ser el mismo el caudal, se transforma en constante. Entonces puedo decir caudal 1 igual a caudal 2. Entonces ahí representamos cada ecuación. Y decimos, caudal 1 es sección 1 por velocidad 1, caudal 2, sección 2 por velocidad 2. Y ahí lo que vamos a hacer es agrupar las secciones por un lado y las velocidades por el otro. Entonces yo digo, sección 2 está multiplicando, ¿cómo va a pasar al otro lado? Dividiendo. Sección 1 dividido en la sección 2. Y la velocidad 1, que está multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo. Entonces, velocidad 2 dividido en la velocidad 1. Y ahí nos queda representada la ecuación de continuidad. ¿Y qué dice la ecuación de continuidad esta? Que las secciones son inversamente proporcionales a las velocidades. Entonces, donde yo tenga menor sección, tendré mayor velocidad. Donde yo tenga mayor sección, tendré menor velocidad. ¿Entendido? Y esa es la importancia entonces de conocer esta ecuación de continuidad para aplicarla a nuestro organismo. No, entonces yo tengo acá una sección mayor, la velocidad va a ser menor. Acá tengo una sección menor, la velocidad va a ser mayor. Eso es lo que ustedes tienen que saber de la ecuación de continuidad y cuál sería la aplicación en medicina. ¿Entendido? Bien. Sabiendo la ecuación de continuidad y todo lo que venimos aprendiendo ahora, vamos a seguir con lo que sería presión hidrodinámica. Bien. Vamos ahora a aplicar, vamos a hacer el dibujo. Vamos a dibujar un vaso que tiene un tubo que tiene distintas secciones. Y vamos a ver cómo medimos la presión hidrostática y la presión hidrodinámica. La presión hidrostática se mide con tubos que se llaman tubos perpendiculares. Y esos tubos se colocan de manera perpendicular a la pared. Y vamos a poder estudiar de esa manera el líquido en reposo. Y a la presión hidrodinámica la vamos a estudiar con los tubos que se llaman tubos de Pitot. Ya lo vamos a dibujar. Entonces, la presión hidrodinámica, cuando circula un líquido por un tubo que tiene diferentes secciones,
La velocidad en el lado estrecho va a ser mayor que en el lado ancho, ¿verdad? ¿Esto de dónde lo hemos sacado? Lo hemos sacado de la ecuación de continuidad que acabamos de ver. Entonces ustedes acá tienen una sección 1, una velocidad 1, una sección 2 y una velocidad 2. Para medir la presión hidrostática se utilizan tubos perpendiculares a la pared del tubo. Acá hay uno y acá vamos a poner otro. Con esos tubos nosotros vamos a estudiar la presión hidrostática, que sería del líquido en reposo. Esa presión hidrostática va a ser mayor, acá vamos a poner tubo 1 y tubo 2. Es mayor, ¿sí?, en el lado de sección mayor. Si ustedes quieren decir con respecto a la velocidad, vamos a decir que la presión hidrostática va a ser menor donde la velocidad sea mayor. Entonces, si yo me pico acá, tengo una sección mayor, una velocidad menor, entonces, ¿cómo va a ser la presión hidrostática? Mayor. Entonces, vamos a dibujar así. Esto corresponde a la presión hidrostática 1. Y acá la velocidad va a ser mayor, ¿verdad? Porque la sección es menor. Entonces la presión hidrostática va a ser menor. Entonces la vamos a dibujar por acá. Entonces acá tengo la presión hidrostática 2. Entonces digo, presión hidrostática 1 mayor que la presión hidrostática 2. Bien, ahora, los tubos de Pitot son los que me van a medir la presión hidrodinámica. Estos tubos son unos tubos acodados, para que ustedes puedan medir el movimiento del líquido. Recordemos que presión hidrodinámica era el estudio del líquido en movimiento. Entonces, acá vamos a dibujar el otro. Bien. Entonces tenemos tubo Pitot 1 y Pitot 2. Pitot 1, Pitot 2. Bien. En este caso, las presiones hidrodinámicas van a ser iguales. Yo coloco los tubos de Pitot, que son estos tubos acodados, ¿verdad? Acá, esa apertura está enfrentada a la corriente del líquido. Viene así. Entonces, la altura va a ser igual en ambos. ¿Por qué? Porque nosotros acá lo que le tenemos que sumar a esta presión hidrostática que ya teníamos, este era el reposo, ¿qué le sumo yo a esto? Movimiento. Y eso se llama presión cinemática. Y la presión cinemática va a ser mayor, ¿en qué lugar? Donde la sección sea menor. ¿Se acuerdan? Según la ecuación de continuidad. Entonces veamos acá. Traduzcamos esto. Vamos a poner acá, tengo la presión hidrostática, ¿verdad? Hasta ahí es la presión estática. Y después se le va a sumar, esta es la hidrostática, presión hidrostática, y a esto se le va a sumar la presión cinemática, que es menor donde, ¿sí?, donde la sección sea mayor.
la sección esta, ¿cómo es la sección? Mayor. Entonces, ¿cómo es la velocidad? Menor. Quiero repetírselos para que les quede bien claro. No quiero que se confunda. Recordemos, según la ecuación de continuidad, donde yo tengo la sección mayor, ¿cómo es la velocidad? Menor. Por eso la expresión cinemática es menor. Está midiendo movimiento. Vamos acá. En este yo tengo la sección más chiquita. Entonces la velocidad de acá, ¿cómo va a ser? Mayor. Entonces ustedes vean. Yo tengo acá lo que corresponde a la presión hidrostática, ¿sí? Que hemos medido ahí. Y miren, hasta acá, todo esto es la presión cinemática 2. Vean que es mayor, pero tienen que están a la misma altura, ¿no? Terminan los dos a la misma altura. Pero con esta cinemática chiquita y esta cinemática grande, ¿sí? Según la ecuación de continuidad. Y con esto nosotros podemos definir que la presión hidrodinámica es la sumatoria entre la presión hidrostática más la presión cinemática. Esa es la fórmula de presión hidrodinámica. Y vamos a reemplazar ahora a la presión cinemática. ¿Cómo se mide la presión cinemática? Presión hidrodinámica es igual a la presión hidrostática más la cinemática, que corresponde a un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. Y ahí tenemos representada a la presión hidrodinámica. Sabiendo esto, van a escuchar ustedes el principio de Bernoulli o el teorema de Bernoulli, que dice que en tubos de secciones variables, en donde circula un líquido ideal, con flujo laminar, y en tubos rígidos, la presión hidrodinámica es constante. Entonces ustedes acá van a decir que la presión hidrodinámica 1 es igual a la presión hidrodinámica 2. ¿Sí? Eso dice el teorema o principio de Bernoulli. Ustedes van a ver que en mi apunte tienen un cuadro en donde estudia las diferencias entre líquido real y líquido ideal. ¿Sí? Ustedes observen. En el líquido ideal, las presiones hidrostáticas son iguales en todos los puntos. Y las presiones hidrodinámicas también. ¿Por qué? Porque el líquido ideal pasaba, no tiene viscosidad, entonces por eso es igual. En cambio, en el líquido real, vean que la presión hidrostática es mayor, va de mayor a menor, va disminuyendo según el punto de sección. Y en la presión hidrodinámica pasa exactamente lo mismo, va disminuyendo. No es constante como en el caso del líquido ideal. ¿Se acuerdan el principio de Bernoulli? Decía que las presiones hidrodinámicas eran iguales en todos los puntos de sección para un líquido ideal. Para un líquido real, no. Entonces vamos a poner acá. Para el líquido ideal, las presiones hidrodinámicas son iguales en todos los puntos de sección. Para un líquido real, las presiones hidrodinámicas no son iguales. ¿Entendido? Ahora, la pregunta que les hacen ahí es, ¿qué se debería hacer para que se cumpliera el principio de Bernoulli en un líquido real? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta nosotros? Primero, veamos acá, reemplacemos cómo sería la fórmula. Presión hidrodinámica 1 acá es la presión hidrostática más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado
Y acá lo mismo, presión hidrostática 2, este es 1, este es 2. Más 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado. Así sería la fórmula desarrollada. Entonces yo pongo que no es igual en un líquido real, ya lo hemos dicho. ¿Por qué no era igual? Y bueno, porque tiene viscosidad. La viscosidad es un roce del líquido, ya lo vamos a estudiar bien el concepto, y eso va gastando energía ahí, ¿sí? Ahí se va perdiendo energía a medida que va pasando. Imagínense que de acá, de este grande, tiene que pasar para este más chico, entonces va perdiendo energía en el camino. Ese sería en el líquido real. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta yo para poder decir que quiero aplicar este teorema de Bernoulli que me dice que las presiones hidrodinámicas son iguales en todos los puntos? ¿Qué es lo que vamos a aplicar? Le vamos a sumar nosotros a cada sección la energía que pierde. ¿Y cómo se considera la energía que pierde? Tenemos que tener en cuenta el calor y el volumen. Entonces, ¿cómo se mide la energía que pierde? Calor sobre volumen. Cuidado con la Q, no es de caudal, es de calor. Y esto volumen. Entonces, la relación calor-volumen me está midiendo la energía que yo pierdo. Entonces, ¿cómo quedaría la fórmula final? Ustedes tendrían que poner para que esto sea igual. Presión hidrodinámica 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más calor sobre volumen 1. ¿Sí? Y ahí se transforma en igual a la presión hidrostática 2 más 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado 2 más la pérdida de energía 2, calor sobre volumen 2. Y así sucesivamente, todos los que tengan los distintos puntos de sección que tengan. Y de esa manera ustedes igualan, pueden igualar y aplicar el teorema de Bernoulli a un líquido real. Si no hacen eso, no van a poder aplicarlo y les queda la fórmula como está acá en verde, que no es igual. ¿Entendido? Eso lo dan solamente en clase teórica y lo preguntan siempre en los parciales y en los finales. Bien, ahí terminamos con lo que sería la primera parte general, que es presión hidrostática y presión hidrodinámica. Bien, ahora sí vamos a pasar a ver viscosidad propiamente dicha. Concepto, fórmula y unidad. Bien, yo les recomiendo que este parcial lo estudien bien, porque este tema, de todos los temas del cuarto parcial, piden muchísimo en el final. Son los temas que más preguntan, tanto en el final oral como el final escrito. Así que estudienlo bien, cosa que ya les quede solamente repasar primer y segundo parcial y que veamos los temas agregados para el día de la mesa final. Bien, entonces ahora sí vamos a ver viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? Vamos a poner acá, vamos a hacer un dibujito. Hacemos ahí el dibujito. Perdón.
la viscosidad. Hagan de cuenta que mis manos son las moléculas de un líquido. Entonces, ¿qué es la viscosidad? La viscosidad es el rozamiento interno entre las moléculas de un líquido. Para que se produzca ese rozamiento, ¿qué tengo que ejercer yo? Una fuerza para que esa capa superior se pueda deslizar sobre la otra. ¿Sí? ¿Y qué voy a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta la sección que tenga esa capa líquida, ¿sí? La distancia, miren ustedes, no es lo mismo esta distancia que esta distancia, ¿sí? Y la velocidad que van a tener y que obviamente no es la misma velocidad, no van las dos iguales, ¿sí? Van a distintas velocidades. Entonces, observemos. Yo tengo en cuenta la fuerza que ejerzo para que una capa se deslice sobre la otra. La sección, las velocidades y la distancia. Ojo con la de esa. Siempre les aclaro que es distancia porque después meten la pata. Entonces vamos a decir que esa fuerza que ustedes aplican para que, la fuerza que se aplica para que se deslice una capa sobre la otra es directamente proporcional a la sección, a un gradiente de velocidad o diferencia de velocidad por viscosidad, que se lo representa con la letra eta, dividido en la distancia. De esa fórmula de la fuerza, nosotros vamos a despejar nuestra viscosidad. Acá está viscosidad. Entonces despejamos viscosidad de ahí. ¿Y cómo nos queda? La distancia está dividiendo, va a pasar multiplicando, entonces fuerza por distancia. Sección y gradiente de velocidad están multiplicando, van a pasar dividiendo. Entonces ahí les queda a ustedes la fórmula de viscosidad. Fórmula que sirve para los problemas. Y de esa fórmula nosotros vamos a poder analizar y sacar cuáles son las unidades con las cuales vamos a medir la viscosidad. Y tenemos varias unidades y es pregunta de examen, así que tienen que saberlas perfectamente a todas. Entonces, veamos cuáles son las unidades. Unidades de viscosidad. Vamos a tener en cuenta los dos sistemas, CGS y MKS. Sistema CGS y sistema MKS. Dentro del sistema CGS hay dos unidades. Entonces lo divido en dos. Comencemos con el CGS. Vamos a ver. Primero, viscosidad va a ser igual. A la fuerza la voy a medir en días. A la distancia en centímetros. A la sección en centímetros cuadrados. A la velocidad en centímetros sobre segundos. Estos segundos que están en el denominador del denominador va a pasar acá arriba al numerador al final. Lo pueden poner antes o al final. Veamos, ¿cómo se llamaba Dina sobre centímetros cuadrados? ¿Se acuerdan que esto lo vimos al principio? Dina sobre centímetros cuadrados se llama varias. Centímetro y centímetro se van. Y este segundo quedaba multiplicando, entonces nos queda varias por segundo.
Ahí nos queda la primera unidad de viscosidad, varias por segundos. Vamos a hacer más chicos porque después no me va a entrar la otra cosa que tengo que poner ahí. Bien, vamos a la segunda unidad que vamos a medir la viscosidad dentro del CGS. Seguimos en el CGS. ¿Qué voy a hacer acá? Todas las unidades quedan como están, lo único que voy a hacer es desarmar la DINA. ¿Se acuerdan? La DINA, ¿a qué era igual? La DINA era gramos por centímetros sobre segundos al cuadrado. Esa era la DINA. Ya está desarmada la DINA ahí. Y después lo demás queda como está. El centímetro de la distancia, abajo tengo el centímetro cuadrado de la sección y centímetros sobre segundo de la velocidad lo pongo directamente acá arriba, segundo. Queda multiplicando. Y ahora simplifiquemos. ¿Quién se va? Este segundo con uno de acá. ¿Sí? Este centímetro cuadrado se va con estos dos de acá. Entonces les queda gramos dividido en segundo y centímetro. ¿Sí? Entonces acá la unidad esta que se ha formado, gramos sobre segundos por centímetro, se llama poids. Se escribe poise y se pronuncia poids. Entonces, ¿cómo está formado el poids? Gramos sobre segundos por centímetro. Y ahí tenemos la segunda unidad que depende del CGS. Acá les muestro la DINA, está desarmada ahí. Bien. Y acá les queda la primera equivalencia que dice que una varia por segundo es igual a un poids. Primera equivalencia. Una varia por segundo igual a un poids. Bien. Y ahora vamos a la tercera unidad, que esa ya va a salir del MKS. A la fuerza la voy a medir en newton. La distancia en metros. La sección en metros cuadrados. Y la velocidad en metros sobre segundos. Metro y metro se van. Newton sobre metros cuadrados se llamaba Pascal. Y el segundo, que está en el denominador del denominador, pasa multiplicando. Entonces, la viscosidad en el sistema MKS es Pascal por segundos. ¿Sí? Bien. Y ahí ya tienen entonces las tres unidades de viscosidad. Varias por segundo, poids y Pascal. La única en el MKS es Pascal por segundo. Bien, visto esto, ahora vamos a poder ver las equivalencias que hay dentro de lo que es viscosidad. Esto también pregunta. También pregunta. Todo está en el apunte, en PDF, para estudiarlo de ahí. Pueden estudiar directamente del apunte porque está bastante completo. Aumentan lo que ustedes vean, consideren en clases teóricas, nada más. Bien. Veamos entonces las equivalencias. Equivalencia.
Tenemos que saber, un puas equivalía a una valla por segundo. ¿Sí? Un puas también equivale a 100 centipuas. CP son centipuas. Un pascal corresponde a 10 vallas. Y también un pascal corresponde a 1000 milipascales. Y por último, un centipuas equivale a 1 milipascal por segundo. Esta última que acabamos de hacer, esta equivalencia, es la que se usa actualmente. Y lo que les piden acá es que deduzcan de dónde sale esta equivalencia entre el sistema CGS y el sistema MKS. Entonces vamos a ver de dónde sale esta equivalencia. La vamos a hacer acá en el costadito. Veamos. Recordemos. La viscosidad se medía según el CGS, ¿se acuerdan? ¿En qué? En varias por segundo. Pero había otra unidad también en el CGS. Era el puas. Entonces ustedes dicen, un puas es igual a varias por segundo. Primera equivalencia. Ahora, este puas, ¿lo pueden pasar a otra unidad? Sí, recordemos, un puas eran 100 centipuas. Entonces yo paso ahora un puas a centipuas, que serían 100 centipuas. Bien, las varias por segundo, ¿las podrán pasar? Veamos acá. Un pascal son 10 varias. Entonces, ¿puedo pasar a qué? A pascal. Entonces, una varia por segundo, ¿cuántos pascales corresponden? 0,1 pascal por segundo. Bien, los centipuas ya no los puedo pasar a nada más, los dejo como están. Pero los pascales sí puedo pasarlos a otras cosas. ¿A qué? ¿Se acuerdan acá? Un milipascal son, un pascal son 1000 milipascales. Entonces pasemos estos pascales a milipascales. 0,1 pascal por segundo corresponde a 100 milipascales por segundo. Los ceros se anulan y ahí les queda que un centipuas es igual a 1 milipascal por segundo. ¿Entendido? Entonces ahí ya les queda de dónde sale esa equivalencia. Esto preguntan mucho en el examen parcial y también en el final. Así que lo tienen que saber bien. Bien. Ahí terminamos con esta primera parte que son las unidades de viscosidad. ¿Qué más tenemos que aprender nosotros en viscosidad? No olviden que tienen que ver cuáles son los factores, ¿sí?, que va a hacer que la viscosidad cambie o no. Uno de esos factores va a ser el hematocrito. A mayor hematocrito tendré mayor viscosidad. El diámetro de los vasos, ¿sí? Tengamos en cuenta que no es lo mismo un vaso, una arteria grande, como la aorta, que un capilar. Entonces todo eso va a hacer que haya una variación con la viscosidad. La temperatura también, porque cada grado centígrado que aumente la temperatura, la viscosidad disminuye. Y disminuye bastante.
¿sí? Y también va a depender la cantidad y calidad de proteínas que haya, también va a hacer que varíe. Bien, en base a eso, nosotros lo que tenemos que aprender ahora es cuáles son los tipos de flujos que nosotros vamos a encontrar en nuestro organismo. ¿Cuáles son los tipos de flujos? Bien. Tipos de flujo. O también lo van a escuchar como tipos de régimen o regímenes. Regímenes o tipos de régimen, ¿sí? Es lo mismo que digan regímenes, es lo mismo que digan flujo. ¿Cuáles son los tipos de flujo que ustedes conocen? Obviamente ya los han leído y los han estudiado un poquito cuando han hecho el ABP, ¿sí? Algunos ya los vieron. Entonces veamos, recordemos cuáles son. Laminar, el de transición, ¿sí? El de transición, o transicional, transición, y el turbulento. ¿Qué nos va a diferenciar a cada uno? ¿Cómo yo puedo decir que estoy ante la presencia de un flujo laminar, de transición o turbulento? ¿Me baso en quién? En el valor que tiene, que son el número de Rayleigh. El flujo, para que sea laminar, se lo considere laminar, tiene que ser menor a 2000 números de Rayleigh. El de transición está entre 2000 y 3000 números de Rayleigh. Y el turbulento va a ser mayor a 3000 números de Rayleigh. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos nosotros los tres tipos de flujos que conocemos. Y como acá estamos hablando de este número de Reynolds, que es el que me puede decir cuál es el tipo de flujo, tenemos que saber cómo se mide el número de Reynolds. Número de Reynolds es una fórmula que me dice que es directamente proporcional a la velocidad crítica por la densidad y por el diámetro. Directamente proporcional a la velocidad crítica, densidad y diámetro. Y es inversamente proporcional a la viscosidad. Este número es un número adimensional. O sea que todas las unidades se van a eliminar, pero para que eso ocurra, la viscosidad tiene que estar en 4. ¿Sí? En el CGS, para que ustedes puedan eliminar todo. ¿Queda claro? Número de Reynolds, entonces, velocidad, densidad, diámetro, ojo acá, densidad y diámetro, dividido en la viscosidad. De esta ecuación ustedes pueden calcular la velocidad, pueden calcular la densidad, pueden calcular el diámetro y también pueden calcular la viscosidad. Así que a tenerla en cuenta a esta ecuación, por favor. Bien. Cuando estudien número de Reynolds, recuerden ver cada tipo de flujo, el perfil, ¿sí? Del flujo laminar, cómo se lo vería, en qué tipo de vasos lo van a encontrar. Todo eso está en mi PDF y ya lo han visto para el ABP. El flujo laminar generalmente está en las arterias de medianos calibres y en las arteriolas. El flujo turbulento lo van a encontrar en la salida de la sangre a los vasos, en el nivel de arteria, aorta y pulmonar, ¿sí? Estamos hablando de flujos normales, no patológicos.
Y patológico, ¿qué van a encontrar? Flujo turbulento, ¿en qué casos? Como en el caso de la paciente de ustedes, por una hipertensión arterial, ¿sí? O por cualquier patología cardíaca, pueden llegar ustedes a tener un flujo turbulento, ¿sí? Eso simplemente a modo general, a modo de que tengan la aplicación médica que va a tener este tema con respecto a lo que ustedes van a estudiar para toda la vida, ¿sí? Bien, no olviden porque eso les pueden preguntar en el parcial y también en el final sobre todo. La aplicación médica, que es de la misma manera que ustedes han visto en el ABP, la aplicación, no con las patologías en sí, sino simplemente nombrando. Bien, ahí terminamos con los tipos de flujo. Vuelvo a repetir, mi apunte está completo con este tema, lo pueden estudiar tal cual está ahí. Bien, vamos a ver ahora una ley muy importante acá, la ley de Poiseuille, o la ley de Poiseuille. La ley de Poiseuille me dice, estudia qué cosa, estudia el caudal de un líquido. Estudia el caudal de un líquido. Y dice que el caudal de un líquido, esta ley se va a cumplir en los líquidos reales newtonianos. ¿Qué quiere decir? Que tienen viscosidad constante, ¿se acuerdan? Entonces, cuando un líquido real circule por un conducto recto, rígido y delgado, con flujo laminar, ese caudal va a ser igual a pi por el radio a la cuarta, por la diferencia de presión, sobre 8 veces la longitud y la viscosidad. Eso dice la ley de Poiseuille. Es directamente proporcional a pi, radio a la cuarta y diferencia de presión, e inversamente proporcional a 8, longitud y viscosidad. Bien, ahora, esta es la manera de calcular el caudal según la ley de Poiseuille. Pero nosotros podemos averiguar el caudal de nuestro organismo diciendo caudal igual a la diferencia de presión dividido en la resistencia vascular. Porque estamos hablando de los tubos por donde circula la sangre, que van a ser nuestros vasos sanguíneos, ¿verdad? Y de esa misma ecuación ustedes pueden despejar la diferencia de presión, que va a ser igual al caudal, por la resistencia vascular. Entonces a veces les preguntan cómo se mide la presión o diferencia de presión, sacan de acá, de esta fórmula, y ahí les queda directamente proporcional al caudal y a la resistencia vascular. Estas dos son aplicadas al organismo, pero la ley de Poiseuille por sí sola no. ¿Pero por qué la estudiamos? Es importante, sí, es muy importante estudiarla, porque a partir de ella nosotros vamos a poder aplicar al organismo la fórmula de la resistencia vascular, que es la que a mí me interesa porque esa es la resistencia que se da al pasaje de la sangre, ¿sí? Entonces vamos a tener distintos factores acá, como son los vasos sanguíneos, según la sección, la longitud, la viscosidad, etc. Entonces, si yo quiero medir resistencia vascular, ¿de dónde la voy a sacar? De la fórmula que hemos puesto acá. Caudal es igual a diferencia de presión sobre resistencia vascular. Entonces, resistencia vascular es igual. Está dividido, pasa multiplicando. Y el caudal que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Sí? Entonces ahí me queda resistencia vascular es igual a la diferencia de presión sobre caudal. Vamos a reemplazar el caudal por la ley de Poiseuille.
¿Qué decía la ley de Poisson? Pi radio a la cuarta, diferencia de presión, sobre 8 longitud y viscosidad. Como eso estaría en el denominador, del denominador puede pasar multiplicando acá arriba. Entonces lo pongo acá arriba. Por longitud, 8 longitud y viscosidad. ¿Sí? Y ahí simplifico todo lo que se puede. Solamente se puede diferencia de presión. Entonces la resistencia vascular es igual a 8 veces la longitud, la viscosidad, sobre pi por el radio a la cuarta, perdón, diferencia de presión ya lo hemos sacado. Bien, nos queda entonces resistencia vascular igual a 8 longitud, viscosidad, sobre pi y por radio a la cuarta. Esta fórmula, chicos, es una fórmula proporcional. Sale de la ley de Poisson. ¿Sí? Entonces, por eso es importante saberla a la ley de Poisson. Tiene mucha importancia esta ley. ¿Y por qué me interesa tanto? Todos estos son los factores que van a influir en la resistencia vascular. Pero dentro de estos factores hay uno que me importa más, mucho me importa. ¿Por qué? El radio a la cuarta. Porque al estar elevado a la cuarta, ¿sí? Un mínimo cambio en el radio va a ser importante, ¿verdad? Al estar elevado a la cuarta. Y ustedes fíjense que influye de manera inversamente proporcional a la resistencia. Entonces va a traer acarreado muchas cosas. Este va a ser el fundamento, por ejemplo, de un accidente cerebrovascular, ¿sí? Disminución del radio, aumento de la resistencia, ese vaso no aguanta y estalla. Y se produce el famoso ACV, ¿sí? Accidente cerebrovascular o derrame cerebral, que lo deben haber escuchado ustedes. Y es debido a esto. Entonces esto es importante que lo aprendan hoy para toda la vida. Bien, ¿en qué unidades van a medir la resistencia vascular? Ustedes van a ver, si yo mido la resistencia vascular de esta fórmula, como está acá, me fijo cuáles son las unidades. 8 longitud centímetros por la viscosidad era pois, ¿se acuerdan? Gramos, centímetros por segundo. Pi no tiene unidades y el radio es a la cuarta, centímetro a la cuarta. Entonces, no simplifican nada y queda así como está. Resistencia vascular, centímetros por gramos, centímetro a la cuarta por centímetros por segundo. Queda así como está, no la simplifican. O pueden también desarmarla, ¿sí? Perdón, pueden utilizar otra unidad que se llama, dependiendo de la fórmula, si utilizamos esta de acá arriba, lo pongo acá, resistencia vascular es igual a la diferencia de presión sobre caudal. Vamos a tener dos maneras acá. Si yo mido la diferencia de presión en milímetros de mercurio, que es la forma en la que se mide, cuando ustedes toman la presión arterial, el resultado es milímetros de mercurio, porque son números chiquitos. Si yo utilizo, según el CGS, las vallas, la DINA sobre centímetros cuadrados son números grandes, entonces no se podrían manejar y por eso se usa el milímetro de mercurio. Y la unidad de caudal, centímetros cúbicos sobre segundo. Toda esa unidad, así como está, se llama unidad de resistencia periférica. Unidad de resistencia periférica. ¿Sí? Y en los problemas, ustedes no van a trabajar con milímetros de mercurio. Van a trabajar con la DINA y el centímetro cuadrado. Entonces, ¿qué unidad va a llevar acá? DINA sobre centímetros cuadrados dividido en centímetros cúbicos sobre segundo.
Entonces ustedes vean que no se eliminan las unidades de la resistencia, se usan todas, todas, todas. Con la que ustedes van a trabajar en los problemas es las del sistema CGS, por ahí MKS. Nunca van a trabajar con milímetros de mercurio. Al milímetro de mercurio lo tienen que pasar a DINA sobre centímetros cuadrados, ¿sí? Ya lo vamos a ver en los problemas. Bien, ahí terminamos con la parte teórica. A ustedes les queda ver, yo les voy a pasar un videíto de trabajo cardíaco, porque eso lo preguntan mucho. Pero ya tengo ahí el video explicativo para que lo estudien como está. Y ahora lo que vamos a ver son las fórmulas con las cuales van a trabajar en el problema. Vamos a ver todas las fórmulas y también las equivalencias. Estas son las fórmulas. Ustedes lo tienen ahí en el PDF. Igual les voy a pasar una foto para que ya les quede y no se las olviden. Acá hay muchas formas. Entonces, ¿cuáles son las fórmulas con las que ustedes van a trabajar? Vamos a tener, esperen que busque otro folder. Vamos a tener la de caudal, de la ley de Poiseuille, pi, radio a la cuarta, diferencia de presión, 8, longitud y viscosidad. La fórmula de la resistencia vascular, 8 longitud, viscosidad sobre pi por radio a la cuarta. La de caudal que hemos aprendido al principio, sección por velocidad. Resistencia vascular que es igual a la diferencia de presión sobre caudal. Diferencia de presión es igual a caudal por resistencia vascular. Se vamos despejando de ahí, ¿no? De la misma forma. Sección pi por radio al cuadrado. Flujo másico, la que más se utiliza es la de densidad por caudal. Flujo másico. La fórmula de la viscosidad, que era la fuerza por la distancia, ojo ahí, sobre la sección y por la diferencia de velocidad. Número de Reynolds, velocidad por densidad, diámetro sobre viscosidad. La de diámetro, radio por 2. La presión hidrodinámica era igual a la presión hidrostática más la cinemática, un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. Bien. Y una sola van a utilizar del laboratorio, que es la del viscosímetro de Oswald, que es relativa a la viscosidad del líquido dividido en la viscosidad del agua, va a ser igual a la densidad del líquido por el tiempo que tarde el líquido, dividido en la densidad del agua por el tiempo que tarde el agua. ¿Sí? Es la única que van a utilizar viscosímetro de Oswald. Es la única del laboratorio. Bien, y las equivalencias. Equivalencia. Bueno, ustedes ya han aprendido las que hemos visto durante la clase, ¿sí? Que eran un poise, 100 centipoise. Un poise
Una varia por segundo. ¿Se acuerdan? 1 pascal, 10 varias. 1 pascal, 1000 milipascales. 1 centipoise, 1 milipascal por segundo. Bien, y de ahí vienen las nuevas, las que tienen que acordarse para pasar de milímetros de mercurio. Por ejemplo, 1 milímetro de mercurio era 1333 dinas sobre centímetros cuadrados. Esta era la directa. Cuando ustedes tienen milímetros de mercurio, lo pasan a dinas sobre centímetros cuadrados. O, ¿se acuerdan que eran 760 milímetros de mercurio? Eran 1033 gramos fuerza sobre centímetros cuadrados, y después 1 gramo fuerza eran 980 dinas. Es más rápido esta porque hace un solo paso. Bien, y también tienen 1 newton, son 10 a la 5 dinas. Por las dudas tengan el newton. Bien. Y no olvidarse, la gravedad, valor 900, no se olviden que ya tienen que saberlo, el valor de la gravedad, por eso ya se lo doy directamente yo. Centímetros sobre segundos al cuadrado. ¿Y cómo estaba formada la dina? ¿Cómo se formaba la dina? Gramos por centímetros sobre segundos al cuadrado. ¿Cómo se formaba el cuas? Gramos sobre centímetros por segundo. Ojo ahí, ¿no? No confundir. Bien, esas serían todas las fórmulas con las que van a trabajar. Resistencia vascular es lo mismo que digan resistencia viscosa o resistencia hidrodinámica, es exactamente lo mismo. Por las dudas, a veces les surge esta duda. Es exactamente lo mismo. Si el problema dice resistencia viscosa, se refiere a la resistencia vascular. Si dice resistencia hidrodinámica, se refiere a la resistencia vascular. Bien, ahí terminamos con las fórmulas. Ahora yo les hago un problema y después a ustedes ya les queda hacer todos los problemitas que tienen ahí de viscosidad en el apunte que yo les pasé en el PDF. No son difíciles los problemas, lo que tienen es que son muchas fórmulas y muchas unidades. Así que trabajen siempre ordenados. Bien. No dejen para último momento. Este parcial, no se confíen, es largo. Tiene muchísima teoría, muchísima. Bien. Vamos a hacer los problemas. Primer problema. Les hago uno y ya les queda para que ustedes puedan resolver el resto. Vamos a buscar. Problema 1. Dice, por un tubo, problema 1. Por un tubo de 40 centímetros de longitud y 0,70 centímetros cuadrados de sección, circula un líquido de 1,090 gramos sobre centímetros cúbicos de densidad
por acción de una diferencia de presión de 70 milímetros de mercurio. Calcular el caudal de dicho líquido, sabiendo que un viscosímetro de Oswald demora un tiempo 4 veces mayor que el que tarda el agua en pasar por esos mismos aforos. ¿Qué les da ahí? La relación que hay entre el tiempo del líquido con respecto al tiempo del agua, y eso es igual a 4. Les da la densidad del agua, que es de 1 gramo sobre centímetro cúbico, y les da la viscosidad del agua, que es de 1 centicuadro. Bien. Perfecto. Antes de ir a resolver el problema, veamos tema unidades. Primero, me da la diferencia de presión en milímetros de mercurio. ¿En qué unidad tenía que estar? ¿Se acuerdan? La unidad era en DINA sobre centímetro cuadrado. Entonces vamos a pasar acá, diferencia de presión. ¿Se acuerdan que era 1 milímetro de mercurio correspondía a 1333 DINA sobre centímetros cuadrados? Entonces, 70 milímetros de mercurio X 70 por 1033. Ya les digo el resultado. ¿Me esperan un segundito, por favor? Bien, entonces, ¿se acuerdan ahí que yo les decía que lo pueden resolver así o con la otra equivalencia que les había puesto? Hagamos esta, son 70 por 1033. 70 por 1033 les da 93.310 DINA sobre centímetros cuadrados. No se asusten cuando vean esos números grandes, ¿sí? En DINA sobre centímetros cuadrados el número es grande. Por eso yo les decía que nosotros cuando tomamos la presión, tomamos el milímetro de mercurio, porque son numeritos más chicos. Imagínense que el paciente a veces, la presión es 130 sobre 70, y ellos lo reducen a 13,7. Imagínense si tienen que decir 93.310 de presión, se mueren, ¿sí? Entonces, por eso, no se asusten si les dan números grandes. Bien, entonces ya hemos pasado la diferencia de presión. Ahora nos queda la viscosidad del agua, que está en centipoise. Recuerden que tiene que estar en poise. Tenemos que trabajar siempre en poise. ¿Y cómo era la viscosidad? Era un poise, corresponde a 100 centipoise. Entonces, pasemos esto, nos va a quedar 0,01 poise. Entonces ya está pasada ahí la viscosidad. Bien, sigamos. Ahora sí podemos empezar a resolver el problema. ¿Cómo lo vamos a resolver? Me pide calcular el caudal. Caudal es igual. Utilicemos la ley de Poiseuille. ¿Por qué? Porque tengo diferente presión, tengo sección, tengo longitud, tengo muchos datos para esa fórmula. Veamos. Caudal a qué era igual, según la ley de Poiseuille. A pi por el radio a la cuarta, por la diferencia de presión, sobre 8, longitud y viscosidad. Bueno, veamos qué datos tengo. Longitud y diferencia de presión tengo. Lo que no tengo es el radio y la viscosidad del líquido. Tengo viscosidad del agua, pero lo puedo calcular. Entonces,
¿Cómo voy a calcular? Primero vamos al más fácil, radio. ¿Cómo calculo el radio? Sección, ¿se acuerdan? Sección aquí era igual a pi por el radio al cuadrado. Entonces de ahí ustedes despejan radio. Despejemos radio. Va a ser igual. El pi que está multiplicando va a pasar dividiendo sección sobre pi y el cuadrado pasa como raíz cuadrada. Entonces ustedes acá van a tener raíz cuadrada de 0,70 centímetros cuadrados, que era la sección, sobre pi. Entonces el resultado de esto va a ser igual a 0,47. 0,47 centímetros. Bien, ya tengo el radio. Ahora me quedaría calcular la viscosidad. ¿Con qué voy a calcular la viscosidad? La vamos a calcular con, ahí me dice que me dio datos del viscosímetro de Oswald. ¿Qué decía el viscosímetro? La viscosidad del líquido sobre la viscosidad del agua era igual a la densidad del líquido por el tiempo que tarda el líquido dividido en la densidad del agua por el tiempo que tarda el agua. Pongamos los datos que me dan y recién despejemos. Yo tengo que despejar viscosidad del líquido. Me da la densidad del líquido. Entonces, viscosidad del líquido es igual. Densidad del líquido es 1,090 gramos sobre centímetros cúbicos. La del agua, 1 gramo sobre centímetros cúbicos. La viscosidad del agua era 0,01 was. Y me dice que la relación entre el tiempo del líquido y la del agua es 4. Ya me da esta relación, entonces por 4. Entonces ahora sí despejo. Dejo solito viscosidad del líquido. Entonces, ¿qué hago? La viscosidad del agua está dividiendo, pasa al otro lado, multiplica. Entonces lo pongamos acá. Por 0,01 was. Entonces, hagamos el cálculo y esto nos da 0,0436 was. Esto y esto se van. Bien, ya tengo entonces todo y ahora sí me puedo ir acá. Caudal. Pi por el radio a la cuarta, que era 0,47 centímetros a la cuarta. La diferencia de presión, 93.310 dinas sobre centímetros cuadrados, 8, la longitud era 40 centímetros, y la viscosidad 0,0436 was. Resolvemos todo esto y, por ejemplo, esto nos da 1024 centímetros cúbicos sobre segundos. Bien. ¿Cómo van a hacer con las unidades? Las unidades siempre es preferible que las hagan aparte, porque ahí como están no las pueden ni desarmar y mezclan todos los números con unidades. Entonces hagan aparte. Solamente pongamos unidades acá. Pongamos solamente unidades. Centímetro del radio es centímetro a la cuarta. Por la diferencia de presión es dinas sobre centímetros cuadrados. Pongo el centímetro cuadrado acá abajo y desarmo la dina. La dina era gramos por centímetro sobre segundos al cuadrado. Y ya no tengo nada más en el numerador. Y en el denominador tengo centímetros de la longitud y tengo el puas. ¿Qué era el puas? Gramos sobre centímetros por segundo. Como estos centímetros por segundo están en el denominador, del denominador pasan multiplicando. Entonces los pongo acá arriba.
Bien. Y ahora sí puedo simplificar. Simplifico. Gramo con gramo. Este segundo con el segundo al cuadrado. Este centímetro cuadrado con estos dos. Y este centímetro a la cuarta, 1 se va con este y queda cúbico. Entonces ahí les queda centímetros cúbicos sobre segundos. Tienen que hacer así para demostrar que han llegado a la unidad correcta, ¿sí? Por separado es mejor trabajar con las unidades, porque si no, se les hace un lío entre los números y las unidades. Entonces ustedes tienen que resolver el problema con el valor, ponen la unidad final, pero aparte demuestran cómo han llegado a la unidad final, ¿sí? Bueno, ahí termina el tema de viscosidad. Ya les queda hacer a ustedes los problemitas. Espérenme, la próxima clase es sonido, es una clase de teoría nada más. Ya les voy a avisar cuándo la vamos a ver a la clase.